En medio de los tiempos inciertos que vivimos, las palabras del Padre Pío resuenan con un poder sorprendente. Aunque falleció físicamente en 1968, el legado espiritual de este gran santo continúa vivo hoy y sus profecías han demostrado ser cada vez más relevantes. Lo que muchos no saben es que hizo predicciones sobre el año 2025 y las revelaciones que compartió continúan sorprendiendo e inquietando a quienes lo saben. El Padre Pío, con su vida de intenso sufrimiento y devoción, no fue solo un hombre de oración, sino también un verdadero místico, conocido por sus extraordinarios dones y por ser un canal de mensajes divinos. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. El Padre Pío fue un monje capuchino italiano que, además de ser un gran confesor y predicador, tuvo profundas experiencias místicas, entre ellas visiones, bilocaciones y los estigmas, marcas de las llagas de Cristo en su cuerpo. Su vida estuvo marcada por el contacto continuo con el mundo espiritual, algo que lo hizo famoso en todo el mundo. Su misión no se limitó al presente, sino que se extendió al futuro, e hizo varias predicciones, muchas de las cuales fueron documentadas por quienes convivieron con él. Sus palabras siempre estuvieron llenas de sabiduría divina y a pesar de su muerte, sus profecías siguen iluminando el camino de muchos. Sin embargo, ¿qué predijo para 2025? ¿Qué significan estas revelaciones para la humanidad? En este video exploraremos las sorprendentes predicciones del Padre Pío para este año crucial y entenderemos lo que nos dejó como advertencia y guía para los tiempos difíciles que se avecinan. Prepárate para sorprenderte, ya que las palabras de este santo místico revelan que 2025 será un año de grandes desafíos y transformaciones espirituales y, al mismo tiempo, de oportunidades para un nuevo comienzo. Lo que él vio y nos dejó como herencia espiritual puede ser la clave de nuestra preparación para el futuro que nos espera. El Padre Pío, a lo largo de su vida, hizo muchas predicciones sobre el futuro de la humanidad, y una de las más llamativas fue sobre la intensificación de las tribulaciones espirituales en los tiempos venideros. Habló de tiempos de gran sufrimiento, no solo en el plano físico, sino especialmente en el espiritual. Para él, el mayor desafío que afrontaría la humanidad en los últimos tiempos sería una crisis de fe. La gente se enfrentaría a profundas pruebas espirituales y la verdadera fe sería puesta a prueba de maneras severas y sin precedentes. Estas tribulaciones espirituales, como las describió el propio Padre Pío, no serían simples dificultades pasajeras, sino desafíos existenciales que sacudirían los cimientos de la creencia en las promesas divinas. Para muchos, la fe sería puesta a prueba de maneras que nunca habían imaginado. La espiritualidad, que hasta entonces se sustentaba en tradiciones y rituales, necesitaría ser vivida de manera intensa y profunda. Advirtió que a medida que los tiempos se acercaran a su predicción, las tentaciones serían mayores, más sutiles y más poderosas. La gente se dejaría engañar por falsas promesas y la lucha contra el pecado sería más difícil. El enemigo del alma se manifestaría de maneras que harían que los tiempos fueran aún más desafiantes. Lo que más asustaba al Padre Pío y lo que transmitía en sus mensajes era la forma en que el ser humano se distanciaría de Dios. Vio que el mundo se alejaba de la oración, la devoción sincera y el arrepentimiento verdadero. Las falsas ideologías ganarían terreno
y muchas personas se perderían en el materialismo y el egoísmo, dejando de lado las virtudes que son la base de la vida cristiana. Atribuyendo mayor importancia a los aspectos superficiales e inmediatos, la humanidad se alejaría de su esencia espiritual, y esto resultaría en una creciente crisis de fe. Para 2025, el Padre Pío fue claro: la crisis espiritual empeoraría, y aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente serían los más vulnerables. Los tiempos de gran tribulación espiritual, según él, llegarían en una ola abrumadora, y muchos serían arrastrados por la corriente del pecado, la duda y la desesperación. Sabía que ante la desorientación espiritual, muchas personas se alejarían de la iglesia y de los valores cristianos. La verdadera fe sería puesta a prueba de maneras inusuales, y el sufrimiento interior sería común en las vidas de aquellos que trataran de mantenerse firmes. Sin embargo, también dejó un mensaje de esperanza. Siempre enfatizó que aunque las tribulaciones espirituales serían intensas, la fe en Cristo y la devoción a María serían las armas más poderosas contra las tinieblas espirituales. El Padre Pío creía que la oración ferviente y la confianza plena en Dios serían fundamentales para afrontar estos desafíos. Habló con tanta convicción sobre la importancia de la preparación espiritual que muchos consideran sus palabras como una invitación urgente a fortalecer su relación con Dios. Si por un lado, las tribulaciones espirituales serían una prueba dolorosa, por otro, serían una oportunidad para la purificación y la renovación de la fe. El Padre Pío creía que, en tiempos de crisis, los cristianos estarían llamados a vivir su fe de una manera más auténtica, más profunda y más real. Ya no habría lugar para el cristianismo superficial. Los fieles se verían obligados a recurrir a la verdadera oración, al arrepentimiento sincero y a la transformación interior. La experiencia de la tribulación, para él, sería una forma de despertar a la verdadera espiritualidad. Lo que el Padre Pío nos enseña con sus palabras es que no podemos esperar a que pasen los tiempos de tribulación espiritual sin tomar medidas proactivas en nuestra preparación. La fe no es algo que se adquiere o se mantiene pasivamente. Requiere esfuerzo, oración, vigilancia constante y, sobre todo, humildad. Es necesario, como dijo, estar atentos en la oración, especialmente en los momentos difíciles. El Padre Pío siempre destacó la importancia de la perseverancia en la fe, la confianza en Dios y la búsqueda constante de la santidad, incluso ante las mayores dificultades. La espiritualidad cristiana no se limita a seguir una serie de rituales o reglas externas. Es un compromiso diario de buscar el reino de Dios y su justicia, incluso en medio de la tormenta. Para 2025, el Padre Pío predijo que muchos serían llamados a una conversión más profunda. Advirtió sobre la necesidad de fortalecer la vida de oración, rezar con más fervor el rosario y buscar confesión regularmente. Sabía que la confesión era fuente de gracia y de renovación, esencial para resistir los ataques espirituales. Pero, sobre todo, creía que la clave para la supervivencia espiritual era la intimidad con Dios. Solo aquellos que cultivaran una verdadera relación con Cristo serían capaces de resistir las tentaciones y tribulaciones que vendrían. La intensificación de las tribulaciones espirituales en 2025, como la describe el Padre Pío, es un llamado para que cada uno de nosotros examine nuestra vida espiritual y busque un compromiso más profundo con Dios. Ya no basta con vivir la fe al margen o por obligación. Es hora de sumergirse en las profundidades de la oración y la meditación. Cada desafío, cada tribulación, es una oportunidad para acercarnos a Dios, para purificar nuestra alma y fortalecer nuestra fe.
Es esencial que, en preparación para estos tiempos, cultivemos un espíritu de oración constante, especialmente el rezo del rosario. La oración es nuestra fuerza y el Padre Pío lo sabía como nadie. Nos dejó un legado de oración, dedicación y confianza, que hoy es aún más relevante. Los tiempos de tribulación que él predijo no son un fin, sino un medio para llevarnos a una experiencia más verdadera de fe. Lo que nos advierte es que, sin esta preparación espiritual, fácilmente seremos arrastrados por la marea de las dificultades espirituales. Por tanto, el mensaje del Padre Pío para 2025 es claro. La tribulación espiritual será intensa, pero nuestra preparación espiritual será la clave para la supervivencia. La fe será probada, pero, como siempre decía, el que persevere hasta el fin será salvo. Necesitamos comenzar ahora a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir, para que podamos resistir las tentaciones y mantener firme nuestra fe en Cristo, confiando plenamente en la intercesión de María y en los caminos de la santidad. El Padre Pío, en sus mensajes místicos y espirituales, habló con gran intensidad sobre el papel de María, la Madre de Jesús, en la salvación de la humanidad. No solo la consideró la intercesora por excelencia, sino que también la vio como un faro de luz en tiempos de crisis y tribulación. Durante su vida, destacó frecuentemente la importancia de la devoción a María, llamándola Madre del Buen Consejo, y recomendando siempre a sus hijos espirituales que la buscaran en la oración, especialmente en los momentos de dificultad. Pero lo que es aún más sorprendente es que predijo que en 2025 la devoción a la Virgen María sería aún más crucial para la preparación espiritual de la humanidad. El Padre Pío creía profundamente en el poder de María como intercesora ante su Hijo Jesucristo. En muchos de sus escritos y conversaciones transmitió el mensaje de que, en los últimos tiempos, la humanidad necesitaría más que nunca la ayuda de la Virgen María para afrontar los desafíos espirituales y materiales. Él veía a María como la puerta del cielo y el refugio de los pecadores, y siempre la elogiaba como fuente de protección, gracia y misericordia. La crisis de fe que predijo para el futuro, incluido el año 2025, sería, según él, un momento en el que muchos perderían el rumbo y la esperanza. Sin embargo, María, con su inmensa compasión y gracia divina, estaría al lado de quienes la invocaran sinceramente, ofreciendo su intercesión en los momentos de desesperanza y tribulación. Entendió que con el aumento de la apostasía y la separación de los pueblos de Dios, la intercesión de María sería necesaria para garantizar que los fieles pudieran encontrar fuerza, coraje y dirección en tiempos de gran angustia. El Padre Pío vio a la Virgen María como una madre que apoyaba a sus hijos, especialmente cuando se sentían perdidos o confundidos. Para él, rezar el rosario, una de las formas más poderosas de devoción a María, sería una forma eficaz para que las personas encuentren consuelo espiritual y resistencia a las tribulaciones que estaban por venir. Creía que, a través de la devoción a María, los fieles podrían permanecer firmes en su fe, recibiendo la gracia para afrontar cualquier desafío, especialmente los de carácter espiritual, como las tentaciones y luchas internas que se producirán con más intensidad en 2025. En sus predicciones, el Padre Pío afirmó que el regreso de Jesucristo sería inminente, pero antes de este gran regreso, la humanidad pasaría por un período de gran purificación. Este período estaría marcado por tribulaciones tanto físicas como espirituales, y muchas almas se perderían por falta de fe y confianza en Dios. Sin embargo, la clave para superar estos momentos difíciles, según el sacerdote, sería la protección e intercesión de María.
Creía que en 2025 la Madre de Jesús se volvería aún más activa en ayudar a los cristianos, intercediendo ante su Hijo para que tuviera misericordia de la humanidad y no permitiera que los males de la época destruyeran las almas de tantos. El Padre Pío también predijo que María estaría particularmente presente entre quienes se dedican a la obra de evangelización y oración, con especial atención a las almas más necesitadas de conversión. Vio la devoción mariana como una forma de acercar a las personas a Cristo, restaurando la fe y los valores cristianos que se iban perdiendo con el tiempo. Como madre espiritual, María no solo brindaría consuelo, sino que también sería un faro de esperanza, ayudando a aquellos que, a través de la fe en su Hijo y mediante la oración sincera, pudieran resistir las tentaciones que se acercaban. El Padre Pío hablaba a menudo de la importancia de la devoción diaria a María, especialmente en tiempos de prueba. Creía que cuanto más confiadamente se entregaban las personas a María, más ella podía interceder por ellos ante Dios. Sabía que la humanidad, en sus momentos de debilidad, necesitaba un intercesor que fuera capaz de presentar de manera más eficaz los deseos y necesidades de las personas al Padre Celestial. La Madre de Jesús, siendo llena de gracia, tiene un inmenso poder de intercesión, algo que el Padre Pío reiteraba constantemente en sus instrucciones espirituales. En el fin de los tiempos, según él los veía, la humanidad enfrentaría una lucha espiritual sin precedentes. El Padre Pío creía que muchos se alejarían de Dios, atraídos por falsas doctrinas e ideologías, y la única manera de resistir esta ola de engaños sería con la protección y ayuda continua de María. Vio a la Virgen María como la guardiana de la fe, la protectora contra las fuerzas del mal y la guía hacia la salvación. Como él dijo, cuando no sepas a dónde ir, ve a María. Ella nunca deja a nadie sin respuesta. Para él, María sería el refugio seguro en tiempos de tormenta. El sacerdote también creía que María, en su inmensa compasión, estaría especialmente cerca de todos aquellos que sintieran una conexión más profunda con ella. Sabía que quienes la invocaran con corazón sincero y humilde serían sostenidos por su gracia. La intercesión de María para el Padre Pío no fue solo una protección espiritual, sino también una herramienta de purificación y transformación. Creía que, a través de la oración mariana, las almas podían ser purificadas, sanadas y llevadas a un estado de mayor santidad, lo cual era crucial para la preparación espiritual para los tiempos venideros. En 2025, como predijo el Padre Pío, la humanidad experimentaría grandes tribulaciones, pero él creía que a través de la devoción a María, las personas no solo podrían resistir, sino también florecer espiritualmente. María, con su inmenso y misericordioso amor, ayudaría a quienes se entregaran completamente a ella, guiándolos de regreso a su Hijo. Él sabía que nuestra Madre Celestial tiene el poder de traer sanidad y redención, y en última instancia, ella es quien nos llevará de regreso a Cristo cuando todo lo demás falle. Por tanto, la preparación espiritual para los tiempos del 2025, según el Padre Pío, no estaría completa sin una entrega sincera y profunda a María. Ella, más que nunca, desempeñará un papel fundamental en la intercesión por la humanidad, ayudándonos a resistir las pruebas y a mantener viva la llama de la fe en nuestros corazones. El Padre Pío, como gran místico y hombre de oración, tenía una visión clara sobre los desafíos que enfrentaría la Iglesia Católica en los tiempos futuros. Sabía que a medida que la humanidad avanzara hacia los últimos días, la Iglesia experimentaría pruebas espirituales e institucionales de magnitud histórica. En muchas de sus predicciones, el Padre Pío advirtió que la fe de los fieles sería puesta a prueba de maneras nunca antes vistas. No solo habló de las dificultades externas que afectarían a la Iglesia,
sino también de las luchas internas que la harían vulnerable, especialmente en lo que respecta a la preservación de las enseñanzas y la moral cristianas. Predijo que la Iglesia enfrentaría ataques devastadores desde muchos frentes y que la lucha para preservar la fe sería una de las mayores batallas que la Iglesia haya enfrentado jamás. La crisis de fe que el Padre Pío predijo para la Iglesia no sería solo un fenómeno externo, causado por presiones sociales y políticas, sino algo mucho más profundo y espiritual. Sabía que los fundamentos mismos de la Iglesia serían cuestionados y que muchos creyentes, especialmente aquellos que no tenían raíces espirituales profundas, se dejarían seducir por ideologías que no correspondían a las enseñanzas de Cristo. La Iglesia, según el Padre Pío, atravesaría una crisis de identidad. La verdadera fe se vería eclipsada por las falsas doctrinas, y muchos, por falta de preparación espiritual, se alejarían de la verdad revelada, sin darse cuenta del peligro de sus elecciones. El sacerdote advirtió que el relativismo moral se apoderaría del mundo y que la Iglesia, con su firme doctrina, sería atacada por aquellos que buscaban moldear la religión según los deseos personales y los valores modernos. Estas dificultades que afrontaría la Iglesia se reflejarían en gran medida en la vida de los propios fieles. Para el Padre Pío, los tiempos difíciles representarían una gran prueba de fidelidad a la Iglesia y a las enseñanzas de Cristo. Se cuestionaría la moral cristiana y se pondrían en duda muchos aspectos fundamentales de la fe católica, incluidas las prácticas más básicas, como la oración, la confesión y la devoción a los sacramentos. El Padre Pío sabía que en tiempos de tribulación muchos podrían verse tentados a abandonar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia en favor de una visión de la fe más conveniente, que no requeriría sacrificios ni transformaciones interiores. Además, predijo que para 2025 las divisiones internas dentro de la Iglesia se harían más evidentes. Los desacuerdos sobre cuestiones doctrinales, moralidad y la interpretación de las enseñanzas de Cristo serían fuentes de conflicto. El Padre Pío, con su sabiduría espiritual, vio esto como un reflejo de la lucha entre el bien y el mal, donde, mientras algunos buscarían permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo y la tradición de la Iglesia, otros buscarían diluir esta verdad en busca de complacer los deseos mundanos. El pecado, el relativismo y las falsas ideologías que hoy se difunden por la sociedad invadirían también los ámbitos de la Iglesia, haciendo aún más difícil la preservación de la verdad eterna. Una de las mayores advertencias del Padre Pío fue que durante este período de tribulación, muchos líderes eclesiásticos serían seducidos por falsas doctrinas, comprometiendo la fe y la moral de la Iglesia. Vio a la Iglesia como un campo de batalla espiritual, donde la verdad de Cristo debe ser defendida a toda costa. Sabía que si los sacerdotes, obispos e incluso cardenales se desviaban de la verdadera doctrina, tendría un impacto devastador en los fieles. Este debilitamiento del liderazgo eclesiástico sería una de las causas que agravaría la crisis espiritual dentro de la Iglesia. El Padre Pío también habló de la necesidad de una renovación espiritual urgente dentro de la Iglesia. Sabía que, en tiempos de crisis, los fieles tendrían que aferrarse aún más a los principios y sacramentos fundamentales, como la Eucaristía y la confesión. Destacó que estos eran los pilares de la vida cristiana y serían fundamentales para sostener a la Iglesia en los momentos más difíciles. El Padre Pío sabía que fortalecer la vida interior de los fieles sería crucial y siempre recomendaba que las personas recurrieran a la oración y meditación constantes en la palabra de Dios. Predijo que si los fieles se alejaban de las enseñanzas de Cristo y de la moral de la Iglesia, la verdadera fe se debilitaría rápidamente.
El secularismo, el materialismo y la búsqueda desenfrenada de poder y comodidad corromperían las almas. La tentación de buscar una fe más fácil y cómoda sería una de las trampas más peligrosas del futuro. Sin embargo, el Padre Pío también señaló la solución a esta crisis: oración constante, fe inquebrantable y retorno a la verdadera devoción a Cristo. Sabía que, a pesar de las grandes dificultades, la Iglesia resucitaría, pero esto dependería de la perseverancia de los fieles. Cuando reflexionamos sobre las palabras del Padre Pío, podemos ver que muchas de estas predicciones ya se están cumpliendo ante nuestros ojos. La Iglesia Católica, hoy, enfrenta una serie de desafíos que van desde la pérdida de la moral, el debilitamiento de la fe y la falta de vocaciones, hasta la crisis de autoridad dentro del propio liderazgo eclesiástico. El relativismo moral, por ejemplo, es una de las mayores amenazas que enfrenta la Iglesia hoy. Muchas cuestiones que alguna vez se consideraron claras, como el matrimonio, la vida humana y la moralidad sexual, ahora se cuestionan, y la doctrina de la Iglesia se reinterpreta para alinearla con los cambios sociales. Esto es un reflejo directo de la crisis de fe que predijo el Padre Pío. Además, vemos que la crisis de las vocaciones es una preocupación creciente. Cada vez más, los seminarios se están vaciando y las nuevas generaciones están más alejadas de la Iglesia. Lo que predijo el Padre Pío sobre la necesidad de fortalecer la vida espiritual y la fe se está convirtiendo en una dolorosa realidad, donde muchos se alejan de Dios y de la Iglesia en busca de soluciones fáciles e inmediatas, sin comprometerse con la profundidad de la vida cristiana. La moralidad también se está poniendo a prueba en un mundo donde los valores cristianos están siendo cuestionados en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. La legalización del aborto, la aceptación de nuevas definiciones de matrimonio y la creciente marginación de la religión son solo algunas de las señales de que la Iglesia enfrenta una importante batalla espiritual. En este contexto, los fieles necesitan unirse en oración, buscar vivir las enseñanzas de Cristo y fortalecer su relación con la Iglesia para resistir las pruebas que están por venir. El Padre Pío advirtió que, aunque las dificultades fueran grandes, la Iglesia siempre tendría la fuerza para prevalecer, siempre y cuando los fieles permanecieran fieles a la verdadera doctrina. Sabía que la Iglesia, con todos sus defectos humanos, sería sostenida por la gracia de Dios y la intercesión de María. Por lo tanto, el llamado del Padre Pío, tanto a los líderes de la Iglesia como a los fieles, es claro. Debemos regresar a las raíces de la fe, renovar nuestra devoción a Cristo y a la Iglesia y resistir los intentos de diluir la verdad. La Iglesia, incluso en medio de la crisis, tiene la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y para ello, es necesario que cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia, nos comprometamos con la fe y nos preparemos espiritualmente para los tiempos difíciles. El Padre Pío, como gran místico y hombre de profunda espiritualidad, predijo que los últimos tiempos serían un período de grandes pruebas para la humanidad. En sus predicciones habló no solo de dificultades físicas, sino de un exilio espiritual que afectaría a millones de personas en todo el mundo. Este exilio no sería solo un desplazamiento físico, sino una separación de las gracias divinas, una pérdida de contacto con Dios y la verdad espiritual que ha guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. Para el Padre Pío, esta sería una prueba dolorosa, pero necesaria para purificar el alma y preparar a la humanidad para el fin de los tiempos, cuando la fe sería puesta a prueba de manera más intensa que nunca. La idea del exilio, tal como la describió el Padre Pío, no se refería solo a una separación física, sino también a una separación interior.
En muchos de sus escritos advirtió que la humanidad, al alejarse de Dios, quedaría como un pueblo en el exilio, perdido, sin dirección y sin la luz de la fe que los guíe. Este exilio espiritual se produciría no por falta de fe explícita, sino por la indiferencia hacia Dios, la búsqueda incesante de los placeres mundanos y la separación de las prácticas religiosas que mantienen el alma conectada con el Creador. Para él, este retiro paulatino de la vida espiritual sería la mayor prueba que afrontaría la humanidad, ya que representaría la pérdida de la paz interior y la creciente dificultad para distinguir entre el bien y el mal. En 2025, el Padre Pío predijo que esta separación de Dios se intensificaría. Muchas personas, debilitadas por la falta de oración, la presión de las ideologías del mundo moderno y la indiferencia espiritual, comenzarían a vivir este exilio de manera más concreta. Se sentían abandonados, sin rumbo, sin sentido y sin esperanza. La sensación de estar perdidos sería palpable. Este no sería un exilio geográfico, sino un exilio de espíritu, donde muchos buscarían respuestas en lugares equivocados, en ideologías vanas o incluso en prácticas que los alejarían aún más de Dios. Sin embargo, este exilio, a pesar de ser un tiempo de dolor y sufrimiento, también tendría una función purificadora. El Padre Pío creía que la humanidad, ante el vacío espiritual, se vería obligada a reflexionar profundamente sobre su relación con Dios. Esta separación de Dios, aunque dolorosa, abriría la posibilidad de un retorno genuino y un renacimiento de la fe. El Padre Pío sabía que las almas que atravesarían este exilio serían las que tendrían que pasar por un proceso de purificación interior, proceso doloroso pero necesario, para poder experimentar la verdadera misericordia de Dios. El sufrimiento que muchos enfrentarían durante este exilio espiritual sería una prueba de fe. El ser humano, al sentirse separado de su fuente de vida y de esperanza, se vería puesto a prueba de su fidelidad a Dios. La fe ya no sería algo que se debe vivir superficialmente, sino algo que habría que cultivar de manera profunda y auténtica. Sería un tiempo en el que la fe verdadera, la fe que resiste las tentaciones y las tribulaciones, se convertiría en la única fuerza capaz de sostener el alma. El Padre Pío creía que la humanidad debería prepararse para estos tiempos, permaneciendo firme en la oración y la devoción a Dios, especialmente a través del rosario. Sabía que en tiempos de exilio espiritual, la oración se convertiría en el único camino para regresar al Señor. Por ello, aconsejó a todos cultivar una vida de oración constante, buscando la protección e intercesión de María, quien como madre guiará a sus hijos de regreso al corazón de Dios. La oración sería, por tanto, la clave para superar este exilio, ya que a través de la oración, las almas podrían recuperar la paz perdida y restablecer su conexión con el Creador. Otro punto importante de lo que predijo el Padre Pío es que la humanidad enfrentaría una creciente presión social, política e ideológica para alejarse de los principios cristianos. Las tentaciones serían grandes, los valores tradicionales serían cuestionados y reemplazados por una moralidad relativista. La fe cristiana, especialmente en su forma más tradicional, sería vista como anticuada, innecesaria e incluso perjudicial para quienes buscan el progreso y la libertad individual. Esta presión sería otra forma más del exilio espiritual que predijo, ya que muchos, para adaptarse a las exigencias del mundo moderno, comenzarían a abandonar las verdades eternas de la fe. El Padre Pío advirtió que al hacer esto, la gente se perdería en un vacío existencial y espiritual. En cuanto a la preparación espiritual, el Padre Pío insistió en la importancia de permanecer firmes en las prácticas religiosas fundamentales, como la participación en la misa, la recepción frecuente de los sacramentos
especialmente la confesión y la Eucaristía, y la práctica constante de la oración. Sabía que estas prácticas serían el ancla que mantendría firmes a los fieles en tiempos de crisis. Cuando surgieron las dificultades y se intensificó el exilio espiritual, quienes mantuvieron su vida espiritual al día pudieron resistir las tentaciones y sobrevivir a este período de separación de Dios. Además, el Padre Pío enfatizó la necesidad de una verdadera conversión personal. Creía que en tiempos de crisis, la humanidad necesitaría una profunda renovación espiritual, un retorno a la sencillez y la humildad. Este exilio sería una oportunidad para que las almas se purifiquen, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan con confianza a la misericordia divina. El sufrimiento y el dolor que surgirían serían instrumentos de purificación que permitirían a los fieles experimentar una verdadera transformación interior. El Padre Pío también creía que la intercesión de María sería crucial durante estos tiempos de exilio. La vio como la madre que cuida de sus hijos, guiándolos con su inmenso amor y ayudándolos a encontrar el camino de regreso a la paz y la reconciliación con Dios. Para él, María sería un refugio seguro en tiempos de tormenta, y quienes la buscaran con fe serían sostenidos en sus oraciones y protegidos de las tentaciones que surgirían durante este período de sufrimiento. Finalmente, el exilio que el Padre Pío vaticinó para 2025 no fue solo una advertencia de un futuro oscuro, sino también una invitación a prepararnos espiritualmente. Él sabía que al enfrentar estas pruebas, nuestra fe sería puesta a prueba, pero también tendría la oportunidad de fortalecerse. El sufrimiento, aunque doloroso, sería una oportunidad de conversión, de crecimiento espiritual y de retorno a Dios. El Padre Pío nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros del exilio espiritual, la oración, la fe en Cristo y la devoción a María serán las claves de nuestra salvación. El exilio, por tanto, no es el final, sino el comienzo de un camino de purificación y reconciliación con Dios, donde la misericordia divina se manifestará abundantemente para aquellos que se dirigen a Él con un corazón humilde y arrepentido. El Padre Pío, en sus predicciones sobre los tiempos futuros, habló con gran intensidad de lo que él veía como la purificación del mundo. En muchos de sus mensajes espirituales mencionó un fuego purificador que vendría sobre la humanidad. Este fuego no sería un fuego literal, sino una poderosa metáfora de las intensas pruebas espirituales que experimentaría el mundo. Este fuego de Dios simbolizaría el proceso de purificación del alma y del espíritu, una acción divina diseñada para limpiar el pecado y restaurar a la humanidad a su verdadera naturaleza, una naturaleza que refleja la santidad de Dios. Para el Padre Pío, la purificación sería no solo un acontecimiento global, sino también un proceso personal de transformación espiritual. El fuego de Dios, como él lo describió, sería una fuerza purificadora capaz de eliminar las impurezas de la humanidad y de sus acciones. Este fuego no tendría como objetivo destruir, sino transformar, purificar y restaurar. En un mundo que se alejaba cada vez más de los valores cristianos y de la verdad divina, el Padre Pío creía que esta purificación era inevitable, ya que la humanidad, en cierto modo, se estaba volviendo ciega al mal que impregnaba sus elecciones y acciones. Veía las sociedades modernas cada vez más alejadas de Dios, buscando satisfacción en las cosas materiales y mundanas, y sabía que esa distancia sería corregida a través del fuego purificador que, según él, estaba por llegar. Este fuego no sería un simple castigo divino, sino una oportunidad de renovación espiritual. La purificación que predijo el Padre Pío sería un proceso doloroso pero necesario,
para que la humanidad finalmente pudiera reconocer la verdad de su condición y buscar el regreso al Señor. Como el oro que pasa por el fuego para ser purificado, la humanidad necesitaría afrontar un periodo de tribulación y sufrimiento para poder ser purificada de sus fracasos, errores y pecados. El fuego de Dios representó la intensidad de este sufrimiento, un sufrimiento que, al final, resultaría en un corazón limpio, transformado y dispuesto a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Para el Padre Pío, el fuego de la purificación no sería algo que haya que temer, sino un signo de la misericordia divina. Creía que al permitir que la humanidad pasara por estas pruebas, Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, purificarse y regresar a la santidad. Aunque el sufrimiento era inevitable, también sabía que la misericordia de Dios estaba presente y que quien buscara la purificación con un corazón sincero y arrepentido sería aceptado por Dios. El sufrimiento que vendría sería, por tanto, un camino hacia la salvación, una invitación divina al arrepentimiento y a la transformación espiritual. El concepto de purificación divina está profundamente arraigado en la tradición cristiana. La Biblia habla en varios pasajes del fuego como símbolo de purificación. En el Antiguo Testamento, en libros como Malaquías, el fuego se presenta como un instrumento de purificación. Él se sentará para afinar y purificar la plata. Malaquías 3:3. En el Nuevo Testamento, el propio Juan Bautista, al hablar de la venida de Cristo, menciona que él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. El fuego, por tanto, siempre ha sido visto como un símbolo de transformación, limpieza y renovación espiritual. El Padre Pío, como fiel seguidor de la tradición cristiana, creía que la purificación del mundo ocurriría a través de un proceso divino de corrección, en el que la humanidad sería llamada a mirar sus pecados y errores y buscar un camino de conversión. Esta purificación no solo significó un retorno al comportamiento moral, sino una profunda transformación del corazón y de la mente, una renovación del espíritu que haría que la humanidad se alejara de las cosas materiales y se volviera a Dios. La necesidad del arrepentimiento, que el Padre Pío constantemente enfatizaba, es central para comprender el fuego de la purificación. La humanidad, en su alejamiento de Dios, se volvería ciega ante la gravedad de sus propios pecados. Las sociedades, cada vez más inmersas en el egoísmo, el materialismo y la búsqueda del placer inmediato, tendrían que pasar por esta purificación para reconocer lo verdaderamente importante, la relación con Dios y la búsqueda de la santidad. El arrepentimiento para el Padre Pío no era simplemente lamentar los propios pecados, sino un cambio de corazón, un profundo deseo de volver al Señor y purificarse de todo lo impuro. A través del arrepentimiento genuino, el individuo podría convertirse en una nueva creación, purificada por el fuego del Espíritu Santo. Para muchos, la idea de un fuego purificador puede ser una noción aterradora, pero el Padre Pío la vio como un signo de esperanza, una oportunidad de renovación. Creía que la humanidad, al pasar por este proceso de purificación, sería restaurada a su verdadera esencia, una esencia que refleja la imagen de Dios. La purificación no sería fácil y muchos tendrían que afrontar grandes pruebas, pero la recompensa sería la salvación y la reconciliación con Dios. La transformación espiritual, como la veía el Padre Pío, era un camino individual, pero también colectivo. Si bien la humanidad en su conjunto necesitaba pasar por un proceso de purificación, cada individuo tenía el poder de prepararse para esta transformación. El camino del arrepentimiento estaba abierto a todos, pero requería acción. El Padre Pío sabía que, para que la purificación fuera completa, los fieles debían entregarse profundamente a la oración,
la meditación y una búsqueda sincera del arrepentimiento. Recomendó la práctica constante del rosario, la confesión regular y la Eucaristía como formas de fortalecer el espíritu y prepararse para los desafíos espirituales venideros. Subrayó también que la humildad y la caridad serían virtudes esenciales para la purificación interior. El fuego de la purificación, según el Padre Pío, no solo sería algo que afectaría al mundo exterior, sino también al mundo interior de cada cristiano. Creía que las pruebas espirituales que vendrían serían una oportunidad para que cada alma se renovara y se acercara más a Dios. El sufrimiento, la lucha contra el pecado y la búsqueda de la santidad serían los medios por los cuales la humanidad podría liberarse de las cadenas del pecado y prepararse para el regreso de Cristo. Dijo que la verdadera fe, mantenida con perseverancia durante estos tiempos difíciles, sería la que nos sostendría y nos daría fuerzas para superar los desafíos espirituales. Según el Padre Pío, la purificación del mundo sería, pues, un período de grandes dificultades, pero también de gran gracia. La misericordia divina, manifestada a través del sufrimiento y el arrepentimiento, nos permitiría, al final, alcanzar una vida nueva en Cristo. La humanidad, al atravesar este fuego, quedaría purificada de sus fracasos y errores, y la Iglesia emergería más fuerte, más fiel y más comprometida con la misión de evangelizar el mundo. Este fuego de purificación sería, por tanto, un proceso de purificación que conduciría a la verdadera renovación espiritual, a la transformación de la humanidad y a la preparación para la gran venida de Cristo. Para el Padre Pío, el fuego de Dios era un signo de esperanza, un medio para acercarnos a Dios y convertirnos en las criaturas puras que Él siempre quiso que fuéramos. El Padre Pío, uno de los santos más queridos y venerados de la Iglesia Católica, era ampliamente conocido no solo por sus virtudes espirituales, sino también por su inquebrantable devoción al rosario y la oración. Durante su vida, habló a menudo de la importancia de la oración diaria y más concretamente de la práctica del rosario, que consideraba una poderosa arma espiritual contra el mal. El Padre Pío solía decir: el rosario es el arma más poderosa contra el mal, una fuente inagotable de gracias. Sabía que en tiempos de dificultades espirituales y sociales, la oración, especialmente la oración colectiva, sería la clave para la supervivencia espiritual de la humanidad. La intensidad de las tribulaciones que predijo para los años venideros, particularmente el año 2025, requeriría una profunda respuesta de fe, y creía firmemente que la oración colectiva sería uno de los medios más eficaces para resistir estas pruebas. La visión del Padre Pío sobre la oración colectiva era clara. Cuando las personas se unen en oración, especialmente en tiempos de crisis, algo extraordinario sucederá. Creía que la oración unida de muchos corazones fervientes, con fe genuina, sería una fuerza poderosa capaz de superar incluso las mayores dificultades espirituales y temporales. El Padre Pío veía la oración como un canal de comunicación directa con Dios y sabía que cuando las personas se reunían en oración, sus súplicas se volvían más intensas y efectivas. En su época, organizaba a menudo grupos de oración y animaba a todos los fieles a unirse en oración por causas comunes, como la paz en el mundo, la curación de los enfermos y la salvación de las almas. Entendió que la oración colectiva tiene un poder especial para transformar situaciones, no solo por la cantidad de personas, sino por la fuerza espiritual que se genera cuando los corazones se unen en una intención común. Sin embargo, más importante que el número de personas reunidas, el Padre Pío sabía que el efecto de las oraciones colectivas dependía de la sinceridad y devoción con la que se hacían.
Creía que las oraciones dichas con un corazón puro, sin distracciones y con una profunda confianza en Dios, tendrían el mayor poder. La oración no fue solo una repetición de palabras, sino un acto de entrega total a Dios, donde cada alma se puso ante su misericordia con humildad y fe. Para el Padre Pío, el rosario era particularmente importante en este contexto, porque veía en este gesto una poderosa defensa contra las tentaciones del mal y una fuente de fuerza para afrontar las dificultades espirituales que surgirían. En 2025, según las predicciones del Padre Pío, el mundo afrontaría tiempos difíciles, con una intensificación de las tribulaciones espirituales y un gran distanciamiento de la verdadera fe. Sabía que para quienes quisieran resistir en estos tiempos de crisis, la oración, especialmente el rosario, sería una de las principales armas espirituales. La oración sería una forma de sostener el alma, mantenerla firme en la fe y abierta a la acción divina. Creía que sin una vida de oración activa y perseverante sería imposible afrontar las pruebas venideras. La oración, por tanto, no sería solo una práctica religiosa, sino una necesidad vital para sobrevivir espiritualmente. Sin embargo, no vio la oración solo como algo individual, sino como una práctica colectiva, en la que todos los fieles estarían llamados a unirse para fortalecer su fe y resistir las dificultades. El rosario, para el Padre Pío, tenía un papel especial en este contexto. La consideró una oración completa que abarca todo el Evangelio y pone al cristiano en contacto directo con los misterios de la vida de Cristo y María. El rosario, con sus oraciones repetidas y misterios meditativos, ofrece una forma única de oración contemplativa y de profundización espiritual que nutre el alma y la fortalece. El Padre Pío sabía que, a través del rosario, la gracia divina podía fluir abundantemente sobre quienes se dedicaban a rezarlo. El rosario se convierte así en una práctica diaria que no solo protege contra las fuerzas del mal, sino que también fortalece el espíritu humano, haciéndolo más capaz de afrontar los tiempos difíciles. Además, el Padre Pío siempre destacó la importancia de la oración en comunidad. Sabía que en tiempos de crisis, la unidad espiritual de un grupo podía tener un impacto mucho mayor que las oraciones individuales. Vio la oración colectiva como una fuerza unificadora, una manera de construir una red espiritual de apoyo que pudiera resistir las presiones externas e internas que surgirían. Cuando los fieles se unían en oración, especialmente en momentos de necesidad, sus oraciones se entrelazaban, creando un vínculo espiritual que trascendía las limitaciones del mundo físico. El Padre Pío creía que, en tiempos de dificultad, esta unión de corazones y almas sería aún más vital. Las oraciones colectivas, ya sea en familia, en la iglesia o en grupos de oración, serían un medio para sostener la fe de todos, creando una fuerza espiritual inmejorable. El Padre Pío vio estas oraciones colectivas no solo como un acto de fe personal, sino como una acción espiritual que podría afectar al mundo de manera tangible. Sabía que la oración podía mover montañas, no solo para quienes la rezaban, sino también para el bien común. En un mundo en crisis, las oraciones colectivas serían una forma de traer paz, sanación y transformación a las almas, ofreciendo una respuesta directa a los desafíos espirituales que surgen. El Padre Pío creía que en 2025 las oraciones de muchos unidos en Cristo tendrían un poder transformador no solo para los individuos, sino para la humanidad en su conjunto. Sabía que las tribulaciones serían grandes, pero que la fuerza de la oración colectiva podría resistirlo todo. Por tanto, el gran desafío sería la perseverancia,
El Padre Pío sabía que en tiempos de crisis sería fácil perder la esperanza, pero también sabía que la oración constante y el esfuerzo continuo por mantener la fe serían las claves para superar los tiempos difíciles. Solía decir que la oración es una lucha y que debe ser perseverante. Para él, las oraciones hechas con paciencia y perseverancia, aquellas que no se rinden ni siquiera ante las dificultades, serían las más poderosas. Recomendó a todos, especialmente a los fieles en momentos de dificultad, no dejar de orar. En su opinión, la oración no solo aporta protección espiritual, sino también la posibilidad de transformación, no solo para los individuos, sino para el mundo en su conjunto. La oración colectiva, y en particular el rosario, sería, según el Padre Pío, la clave para la supervivencia espiritual de 2025. El rosario no solo sería un medio para fortalecer a los fieles individualmente, sino una poderosa herramienta para crear una red de oración capaz de resistir los desafíos que vendrían. En tiempos de crisis, cuando las tentaciones y las pruebas espirituales serían más intensas, la oración colectiva permitiría a los fieles permanecer firmes en su fe, unidos unos con otros y protegidos por la intercesión de María. Unirse en oración no solo fortalecería a la comunidad cristiana, sino que también brindaría, como creía el Padre Pío, la posibilidad de cambiar el curso de la historia espiritual del mundo, atrayendo la misericordia divina y el poder de la gracia sobre las dificultades que enfrentaría la humanidad. Por tanto, en 2025, como predijo el Padre Pío, la oración colectiva y el rosario serían la clave para la supervivencia espiritual. Estos medios de la gracia divina serían los soportes de una fe inquebrantable que resistiría las pruebas de los tiempos y ayudaría a la humanidad a permanecer firme en las promesas de Dios. El Padre Pío, en su profunda sabiduría, sabía que la oración no era solo una práctica religiosa, sino una fuerza espiritual vital para afrontar los desafíos que se avecinaban. Siempre confió en el poder de la oración, especialmente cuando se hacía en unidad, y sabía que al unirnos en oración, seríamos fortalecidos para los tiempos difíciles. El mensaje del Padre Pío es claro. La oración colectiva, particularmente el rosario, será nuestro ancla espiritual en tiempos de crisis, una luz que nos guíe a través de la oscuridad. El Padre Pío, uno de los más grandes místicos de la Iglesia Católica, tuvo una profunda visión de la realidad espiritual, y sus predicciones sobre los tiempos futuros son, hasta el día de hoy, fuente de reflexión para muchos creyentes. Entre las muchas predicciones que hizo, una de las más intrigantes se refiere a las señales en el cielo. El Padre Pío creía que el cielo no era solo un espacio lejano, sino un reflejo de la voluntad divina, y que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, usaría el cielo para enviar señales de advertencia a la humanidad, especialmente a medida que nos acercábamos a tiempos difíciles, como los que predijo para 2025. Estas señales, según él, serían a la vez visibles y espirituales y servirían como una advertencia de Dios a la humanidad, llamándola al arrepentimiento y a la renovación de la fe. ¿Qué quiso decir el Padre Pío con señales en el cielo? No se refería solo a fenómenos astronómicos o acontecimientos naturales como cometas o eclipses, sino también a signos espirituales que se podían sentir en el corazón de los fieles. En muchos de sus mensajes mencionó que el cielo enviaría señales para advertir a los hombres sobre la gravedad de los tiempos, especialmente sobre la creciente separación entre la humanidad y Dios. Para él, estos signos en el cielo serían una manera de que Dios interviniera directamente en los acontecimientos terrenales, llamando la atención de los hombres sobre la urgente necesidad de conversión. El Padre Pío vio estos signos
como un recordatorio de que la historia humana no es un proceso meramente material o secular, sino un drama espiritual en el que Dios continúa activo e interviniendo en la vida de todos. En 2025, el Padre Pío predijo que estos signos serían extraordinarios, tanto en el plano físico como en el espiritual. Creía que la humanidad, marcada por una creciente indiferencia hacia la fe y la moral, necesitaría un empujón divino para volver al camino de la verdad. La crisis espiritual que predijo para este año sería tan grave que para que la gente despertara de la apatía espiritual, Dios permitiría que se manifestaran señales sobrenaturales. Estos signos pueden ser visibles a los ojos de todos, pero también espirituales, tocando el corazón de los hombres y haciéndolos volverse a Él en oración y arrepentimiento. Entre los signos visibles, el Padre Pío habló de fenómenos celestes, como cambios en el comportamiento del Sol y de la Luna, o eventos astronómicos inusuales. Aunque no dio detalles concretos sobre qué fenómenos exactamente ocurrirían, se mostró convencido de que el cielo enviaría un mensaje claro y visible. Creía que al ver estas señales, la gente recordaría la presencia de Dios en el mundo y la urgencia de su conversión. Estas señales en el cielo serían un reflejo de la acción divina, un recordatorio de que la humanidad no puede vivir separada de Dios sin afrontar las consecuencias de sus errores. El cielo, para el Padre Pío, no era solo una pantalla de observación, sino un espacio de revelación divina. Y cada estrella, cada movimiento en el firmamento, podía llevar consigo un significado profundo y espiritual. Sin embargo, además de los signos visibles, el Padre Pío también habló de signos espirituales que afectarían el alma de muchas personas. Creía que en 2025 se produciría un gran despertar espiritual en el que muchas personas, tocadas por la gracia de Dios, experimentarían una renovación interior. Este sería un tiempo de gran confusión y tentación, pero también de profunda misericordia divina, donde el Espíritu Santo actuaría poderosamente en los corazones de los fieles, llevándolos al verdadero arrepentimiento y al regreso a Dios. Para el Padre Pío, estos signos espirituales serían más sutiles, pero igualmente poderosos, y se manifestarían como una inquietud en el espíritu, un deseo de volver a la oración y a la búsqueda de la verdad. Sabía que ante la crisis espiritual que vendría, muchos serían tocados por la gracia de Dios y responderían a la llamada a la conversión, aunque al principio no comprendieran plenamente los signos que estaban recibiendo. Las señales que el Padre Pío predijo no fueron por tanto solo advertencias externas, sino también llamadas internas a la acción. Tendrían el poder de conmover el corazón de los hombres, según la respuesta que cada uno diera a las llamadas de Dios. Lo que quería enfatizar con su visión de las señales en el cielo era que la humanidad necesitaba despertar a la realidad espiritual que se estaba manifestando de manera más evidente, para que todos pudieran regresar a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Creía que la falta de fe y la indiferencia espiritual habían llevado a muchos a vivir como si Dios no existiera, como si el cielo y la tierra estuvieran desconectados de la vida cotidiana. Por tanto, estas señales en el cielo serían, para el Padre Pío, un llamado divino a la restauración del orden espiritual, un recordatorio de que la humanidad no debe olvidar su origen divino y su destino eterno. La interpretación de estos signos, según el Padre Pío, debe hacerse a la luz de la fe cristiana. Sabía que sin fe sería fácil que la gente se perdiera en la búsqueda de explicaciones racionales o científicas para estos fenómenos, pero creía que para comprender verdaderamente el significado de los signos sería necesaria una mirada espiritual. Animó a los fieles a interpretar los signos no solo con los ojos, sino con el corazón, para ver la mano de Dios actuando en la historia.
Según él, quienes mantuvieran una fe viva y ferviente serían los primeros en reconocer el significado de los signos del cielo y con ello prepararse espiritualmente para los tiempos difíciles. El Padre Pío también habló sobre el papel de María en este contexto. Para él, la Virgen María desempeñaría un papel crucial para ayudar a los fieles a interpretar correctamente los signos enviados por Dios. Creía que María, como madre de la Iglesia e intercesora ante Cristo, ayudaría a los fieles a comprender lo que Dios pedía a cada uno. Ella, como mediadora de todas las gracias, sería la guía segura para quienes, ante los signos del cielo, buscaban la verdadera interpretación y respuestas a los desafíos espirituales de los tiempos que se acercaban. Para el Padre Pío, María sería una presencia constante, ofreciendo protección y guía, y ayudando a todos a mantener firme su fe durante la tormenta. Las señales en el cielo, según el Padre Pío, no serían solo un fenómeno pasajero, sino parte de un plan divino mayor. Servirían para despertar a la humanidad a la realidad del pecado, la conversión y la necesidad de renovación espiritual. Serían señales de advertencia para aquellos que, sin una fe verdadera, estaban al borde de la perdición. Sin embargo, estos signos tendrían también una función de misericordia divina, como invitación al arrepentimiento y a la transformación interior. Para quienes estuvieran dispuestos a escuchar, estos signos serían una fuente de gracia, un momento de clarificación espiritual, en el que las almas podrían volverse a Dios de manera renovada y con el corazón lleno de fe. En 2025, como predijo el Padre Pío, estas señales en el cielo serían parte de una intervención divina para ayudar a la humanidad a despertar a su verdadera vocación. Servirían para recordar que, por mucho que el mundo parezca seguir su propio rumbo, Dios sigue activo, guiando, advirtiendo y ofreciendo a todos la posibilidad de conversión. La interpretación de estos signos, por tanto, no debe hacerse de forma superficial o escéptica, sino con el corazón abierto y atento a la obra de Dios en el mundo. Como siempre enfatizó el Padre Pío, la fe es la clave para comprender los signos de Dios y encontrar el verdadero significado de la vida en Cristo. Por eso, es fundamental que al mirar las señales en el cielo, recurramos a la oración, la reflexión y la fe para que podamos comprender plenamente lo que Dios nos está diciendo y cómo podemos prepararnos para los tiempos venideros. Comentario a continuación para la protección. El tipo, libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.